Generalmente cuando estamos delante de nuestro paciente o cuando vamos a hacer una historia clínica, comenzamos con la parte del interrogatorio, ¿verdad? Primero hacemos la parte de los datos de filiación, motivo de consulta, todo el interrogatorio. Y luego pasamos a la segunda parte de la historia clínica, que es el examen físico, ¿verdad? Bueno, ese examen físico por lo general comienza con la ectoscopía, que es una inspección generalizada del paciente, y los signos vitales. Y luego pasamos a hacer el examen físico de cabeza y cuello, que es lo que nosotros hoy vamos a hablar. Para examinar mejor, vamos a dividir la cabeza en dos porciones. Vamos a dividir en una parte posterior, que es el cráneo propiamente, y una parte anterior, que es el macizo facial. Y ese examen va a constar de inspección, palpación, percusión y auscultación. Para inspeccionar o para hacer la inspección del cráneo, lo primero que tenemos que hacer es, por lo general, pedirle a nuestro paciente que si es que puede, tome asiento, se siente, ¿verdad? Le tenemos que explicar al paciente qué es lo que vamos a hacer para que el paciente esté más a gusto con nosotros. Y luego pasamos a hacer el examen físico. Lo primero que hacemos es observar, inspección. Vamos a observar la parte anterior del cráneo, luego si podemos nos damos la vuelta, observamos la región posterior y los lados laterales. ¿Qué es lo que tenemos que observar del cráneo? La forma de la cabeza, ¿verdad? El tamaño, la simetría, si es simétrico o asimétrico. Y si es asimétrico, ¿por qué es asimétrico? ¿Qué nos llama la atención? Eso podría ser por la presencia de un abultamiento, por ejemplo, ¿verdad? Es asimétrico porque se observa una tumoración o se observa alguna alteración pilosa o alguna alteración cutánea o alteraciones óseas. Y todo lo que vamos viendo entonces describimos. Acá en esta imagen podemos observar a un joven secuelar de un traumatismo cráneoencefálico. Entonces, en la inspección lo que nos llama la atención, lo primero que vemos es una asimetría del cráneo, ¿verdad? Esta asimetría se debe a una craniectomía bastante importante en el hemicráneo izquierdo, ¿verdad? También nos llama la atención una alteración en el cuero cabelludo, tiene una cicatriz bastante extensa, ¿verdad? Entonces, observamos. Lo primero que hacemos es observamos. Bueno, luego podemos observar o debemos de observar el cabello, la distribución pilosa. Para decir que nuestro paciente presenta una distribución pilosa normal, tenemos que tener en cuenta la edad de nuestro paciente, la edad y el sexo. Y de acuerdo a eso evaluamos y decimos que el paciente presenta una distribución pilosa acorde a la edad y el sexo. El color de ese pelo, ¿verdad? Si presenta un color natural o presenta un pelo teñido, ¿verdad? Luego seguimos observando más y vemos si está infestado por algún parásito o si el paciente presenta alopecia, por ejemplo. También podemos observar en la imagen de abajo, ¿verdad? Un niño con un grado de desnutrición marcada, por ejemplo. Entonces observamos el cabello de ese paciente y vemos que presenta el signo de la bandera, ¿verdad? Que consiste en realidad en una despigmentación del pelo que va adquiriendo varios tonos más o menos, y a eso se lo llama signo de la bandera. Entonces describimos también el aspecto del cabello, si es un pelo seco o un pelo graso, quebradizo, por ejemplo. Todo eso dentro de la inspección. Luego vamos a pasar a la palpación del cráneo, ¿verdad? Para ello vamos a utilizar ambas manos,
por lo general las manos llenas, ¿verdad? Y vamos a colocar una mano de cada lado del cráneo del paciente, así como nos muestra la imagen. Y lo primero que tenemos que hacer es explorar la sensibilidad, es decir, debemos preguntarle a nuestro paciente si siente o no siente que le estamos tocando, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Siempre explicarle al paciente, una vez que en la inspección no le tocamos, ¿verdad? Pero una vez que ya vamos a pasar a palpación, pedirle permiso a nuestro paciente, explicarle lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y inmediatamente procedemos a examinarle. Entonces le preguntamos si siente o no siente que le estamos tocando y si le duele o no le duele. Posteriormente pasamos a recorrer con el pulpejo de los dedos toda la superficie del cráneo, buscando cualquier alteración, cualquier anomalía, una tumoración, o a veces ocurre en que el paciente, por ejemplo, tiene una craneectomía pequeña que no se observa en la inspección, porque está cubierta por el cuero cabelludo, ¿verdad? Y al examinar a nuestro paciente, al tocarle, ahí podemos percibir un hundimiento en la región del cráneo, ¿verdad? Por la falta de un pedazo del hueso. Entonces, eso describimos. Bueno, así como les decía, exploramos la sensibilidad, si hay o no dolor, buscamos nódulos, tumoraciones, algún abombamiento, algo que nos llame la atención. Y vamos a describir cada uno de nuestros hallazgos. Posteriormente, pasamos a la percusión. Para la percusión generalmente solamente se utiliza el dedo percutor, ¿verdad? No utilizamos el dedo plexímetro en este caso, en la percusión del cráneo. O sea que es en forma directa. Y nos da una información sobre la localización precisa de un dolor o incluso puede exacerbar ese dolor. Y luego, por último, vamos a auscultar. La auscultación podemos realizar en la región temporal, media y en la región posterior, buscando algún tipo de un soplo, ¿verdad? O de alguna malformación arteriovenosa. Una vez que terminamos la región posterior del cráneo, vamos a pasar en la región anterior. Y comenzamos con la frente, ¿verdad? Observamos a nuestro paciente, ¿verdad? Primero nos sentamos, observamos. ¿Qué es lo que tenemos que ver de la frente de nuestro paciente? La forma, si es simétrica o asimétrica, ¿verdad? El tamaño, si es una frente estrecha o si es una gran frente, una amplia frente, ¿verdad? Observar las arrugas de la piel. Eso le gusta mucho a la autora, describir cuántas arrugas tiene en la frente, ¿verdad? Si tiene alguna cicatriz. Entonces, frente de tamaño normal, conservado, por ejemplo, ¿verdad? De forma normal, pero asimétrica a expensas de una cicatriz en el lado derecho, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, describimos todo lo que observamos. Si, por ejemplo, nuestro paciente está con alguna parálisis facial, vamos a ver la ausencia de los pliegues frontales del lado paralizado, ¿verdad? Y sabemos que la frente es muy importante porque sirven para expresar o exteriorizar los estados de ánimo de cada persona, ¿verdad? Se expresan como depresión, un enojo o dolor, ¿verdad? Una vez que observamos, vamos a suponer que en la frente de nuestro paciente encontramos algún nódulo, alguna equimosis. Todo lo que observamos vamos a describir, ¿verdad? Siempre vamos a describir con un llama la atención, cicatriz de aproximadamente 5 centímetros, ¿verdad? Llama la atención nódulo y semiología del nódulo, que ya vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, luego pasamos a observar las cejas de nuestro paciente. Lo primero que tenemos que ver es si está normoimplantada o no, si es simétrica o no, y si es asimétrica, ¿por qué, verdad? Si tiene una ceja abundante o es una ceja escasa, y si es escasa, ¿por qué es escasa, verdad?
Si es mujer, por ejemplo, o porque se depila o se saca la ceja, ¿verdad? O si es patológico, si el paciente dice que tiene cejas pocas, observamos, pero porque se le está cayendo, ¿verdad? Entonces, ahí podemos tener cejas ralas, ¿verdad? En pacientes con alguna enfermedad como lepra, ¿verdad? En donde especialmente se le cae la colita de la ceja y eso recibe el nombre de madarosis. O si, por ejemplo, donde están las cejas, en el lugar de las cejas, se observan tumoraciones o lesiones infiltrativas, ¿verdad? Todo lo que observamos vamos a describir. Luego observamos los párpados de nuestro paciente. Observamos el aspecto exterior, la piel, la coloración, las pestañas, la apertura y el cierre, los bordes, el tamaño y la simetría de la hendidura palpebral. Tenemos que observar y describir si nos llama la atención, por ejemplo, la presencia de edemas y dónde está localizado ese edema, ¿verdad? Si es ambos lados, bipalpebral, o si es solamente, como vemos en la imagen, por ejemplo, más párpados superiores, ¿verdad? Siempre describimos la localización anatómica y el hallazgo de nuestro paciente, ¿verdad? Si observamos algún exudado inflamatorio, algún hematoma, algunas lesiones vesiculosas en esa región, si por ejemplo el paciente presenta entropión, entonces nos llama la atención entropión en el párpado derecho, por ejemplo, ¿verdad? Que es cuando el borde libre del párpado inferior se dirige hacia el interior del ojo, que es lo contrario a lo que es el ectropión, ¿verdad? Que se ve más frecuentemente en los pacientes ancianos, en donde lo que se observa es que el párpado está como que evertido hacia afuera, caído, ¿verdad? Y se acompaña por lo general del lagrimeo. Entonces todo eso llama la atención, ¿verdad? También tenemos que describir, observar los párpados. En este caso podemos ver, como decía, una asimetría a expensas de una ptosis palpebral del lado derecho, ¿verdad? Luego pasamos a palpar, ¿verdad? Cuando observamos alguna lesión, principalmente tenemos que también palpar, ¿verdad? Y en la palpación también podemos encontrar, por ejemplo, algún enfisema celular subcutáneo que puede ser producida por algún traumatismo o alguna fractura, ¿verdad? Y cuando tenemos un edema inflamatorio, como decíamos, como dije anteriormente, describir si es unilateral o bilateral, si observamos un orzuelo o una foliculitis o un edema por una probable picadura de insectos, ¿verdad? Bueno, luego pasamos a observar el globo ocular en sí, ¿verdad? La simetría. Si el paciente presenta exoftalmos o endoftalmos, ¿verdad? Si es unilateral o si es bilateral, es importante determinar y describir siempre porque esas localizaciones nos indican o nos llevan hacia determinadas patologías, ¿verdad? Si es bilateral, podemos pensar en un hipertiroidismo, por ejemplo. Y si es unilateral, entonces en esos casos ya tenemos que pensar en otras patologías como un absceso o algún tumor retrocular, alguna celulitis, etcétera. Luego la conjuntiva. Nos vamos examinando toda la región facial, ¿verdad? Parte por parte. Bueno, la conjuntiva, para recordar, es una membrana delgada y casi transparente que reviste la cara interna de los párpados y la parte de la superficie anterior del globo ocular. ¿Y qué es lo que tenemos que observar? Tenemos que observar la coloración, si están o no normocoloreadas, ¿verdad? Si están normohidratadas, ¿verdad? Si, por ejemplo, llama la atención que están pálidas, entonces en ese caso podemos describir con cruces, es decir,
Conjuntivas pálidas impresionan, dependiendo del examinador, ¿verdad? De lo que a ustedes les parece, si es una cruz, dos cruces o tres cruces, ¿verdad? O también conjuntivas, por ejemplo, levemente pálidas, ¿verdad? O moderadamente pálidas o muy pálidas. Eso ya va a depender del examinador, ¿verdad? Bueno, observar la humedad, como les decía, si no estamos ante un paciente con un ojo seco o si están normohidratadas, ¿verdad? Si esas conjuntivas no están congestivas, no están hiperémicas o rojas, ¿verdad? Si no tiene ojo rojo. Si no se observa alguna secreción, si esa secreción cómo es, si es serosa, si es purulenta, todo eso describimos. Acá podemos observar en la imagen de arriba un paciente con una conjuntiva amarillenta, ¿verdad? O ictérica. Y abajo un paciente con una conjuntiva pálida. Para examinar la conjuntiva, generalmente lo que hacemos es utilizamos el pulpejo del dedo índice o el dedo pulgar. Bajamos un poquitito el párpado inferior y ahí observamos, ¿verdad? Ahí podemos observar mejor la hidratación, podemos observar mejor la coloración también. Otra cosa que se suele ver muy frecuente y que podemos describir, que también nos puede llamar la atención, es la presencia de terigio, que es el crecimiento anormal de la conjuntiva sobre la córnea. Es lo que los pacientes generalmente describen como carnosidad del ojo, ¿verdad? Tengo carnosidad, te dice el paciente. Bueno, luego pasamos a explorar la nariz. ¿Qué es lo que vamos a ver de la nariz de nuestro paciente? Observamos la situación de la nariz, ¿verdad? Si está situada normalmente, en situación mediana, ¿verdad? Observamos la forma, el tamaño, la simetría, ¿verdad? Y si está asimétrico, ¿por qué está asimétrico? ¿Qué es lo que tiene que los lados no son iguales, ¿verdad? Si presenta alguna deformación, si nos llama la atención alguna lesión en la piel, y luego vamos a pasar a observar la permeabilidad y también a la inspección observamos el aleteo nasal cuando un paciente, por ejemplo, está con dificultad respiratoria, ¿verdad? Que consiste en la dilatación de las fosas nasales por falta de aire, ¿verdad? También observamos ahí cuando nuestro paciente describimos, ¿verdad? Si tiene, por ejemplo, cánula nasal o sonda nasogástrica, ¿verdad? Describimos, llama la atención, sonda nasogástrica en fosa nasal derecha, por ejemplo, ¿verdad? O cánula nasal de oxígeno. Para examinar las fosas nasales, lo que hacemos es, con el paciente sentado, ¿verdad? Le explicamos lo que vamos a hacer, eso repetimos nomás para no olvidarnos, y levantamos un poquitito la cabeza para atrás con el pulpejo del dedo, puede ser índice o pulgar, ¿verdad? Levantamos el ala de la nariz, la punta de la nariz, y ahí lo que hacemos es con una fuente de luz alumbramos cada fosa nasal por separada. Entonces con eso podemos ver si es aparentemente libre y permeable, ¿verdad? Si no tiene algún nódulo, algún tumor, alguna secreción o si no está sangrando, etc. Luego pasamos a palpar los huesos, buscando algún dolor, por ejemplo, o crepitación en caso de fractura. Para explorar la permeabilidad nasal, lo que vamos a hacer es apretar con un dedo una de las fosas nasales, ¿verdad? Y explorar la fosa nasal opuesta, la que no está apretada, libre, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es le pedimos al paciente que aspire profundamente, ¿verdad? Y con eso podemos evaluar si no hay algo que está obstruyendo. Acá en esta imagen podemos ver también una nariz en silla de montar, ¿verdad? Que consiste en el hundimiento de la nariz, que puede ser producida por algunas enfermedades como sífilis, algún traumatismo, micosis o el uso de cocaína. También la nariz se pueden observar nódulos infiltrativos, ¿verdad?
en algunas enfermedades como lepra. Luego pasamos a explorar los senos paranasales, ¿verdad? Tenemos los senos frontales, los senos etmoidales y los senos maxilares. Luego vamos a observar la región de la mejilla. ¿Qué es lo que vamos a observar en la mejilla, verdad? La simetría. Siempre evaluamos simetría en todo lo que sea par, ¿verdad? Entonces, la simetría, la coloración de las mejillas, si hay alguna lesión, si esas mejillas están rubicundas, si tienen manchas, si tienen erupciones, como por ejemplo en ala de mariposa, ¿verdad? Que abarcan las mejillas y también el ala de la nariz, como en el caso del lupus. Si no observamos algún tipo de erupción papulovesiculosa, en el caso de herpes, como dije, alguna rubicundez marcada en la mejilla, se puede observar también en algunos pacientes con neumonía. Y luego pasamos a palpar, una palpación superficial. Le preguntamos a nuestro paciente si siente o no, ¿verdad? Y si le duele o no, y luego más profunda. Bueno, una vez que ya observamos la frente, todos los ojos, la nariz, las mejillas, pasamos a los labios. ¿Qué es lo que tenemos que observar? La forma de los labios, el tamaño, la simetría, el color, la movilidad, la hidratación y la presencia de algún tipo de movimientos involuntarios, ¿verdad? Observamos la piel y la mucosa. Podemos observar la cara interna de los labios. Y palpación. Palpamos también para apreciar la elasticidad y si hay o no algún nódulo en los labios. Bueno, acá tenemos que observar si no existen desviación de la comisura labial. Tenemos que observar la coloración, si no estamos con un paciente con labios azulados, por ejemplo, ¿verdad? En la hidratación, si no tiene labios secos nuestro paciente, quebradizo, la presencia de lesiones de origen congénito, como por ejemplo labios leporinos, o si no tiene una microstomía, que consiste en una disminución de la apertura o de la hendidura bucal, que se puede ver en pacientes que han sufrido quemaduras extensas o en pacientes con esclerodermia, por ejemplo, que no pueden abrir la boca, ¿verdad? Bueno, así como decía, la presencia de vesículas, por ejemplo, llama la atención lesiones vesiculosas, que nos pueden indicar hacia un herpes, o si no presenta una risa sardónica por una contractura de los maceteros, si nuestro paciente no nos llama la atención la presencia de boqueras, que son unas grietas en la comisura labial. Tenemos que observar también si no tiene lesiones ulcerosas. Todo lo que observamos, entonces vamos a describir, ¿verdad? Nos llama la atención, lesión ulcerosa en el labio inferior del lado derecho, por ejemplo. Y desviación de la comisura labial, como les decía, entonces, labios asimétricos a expensas de desviación de la comisura labial hacia el lado izquierdo. Luego vamos a explorar la cavidad bucal. Ahí vamos a pedirle, últimamente está difícil, ¿verdad? Por todo lo que estamos viviendo, pero igual tenemos que saber bien cómo se hace, ¿verdad? Bueno, ahí le pedimos a nuestro paciente que abra la boca y lo primero que vamos a hacer es explorar los dientes. Bueno, vamos a observar la arcada dentaria superior y la arcada dentaria inferior. ¿Qué es lo que tenemos que observar? Si nuestro paciente tiene o no todos los dientes, si están sus dientes completos o incompletos. Si los dientes que están completos, ¿en qué estado de conservación se encuentran? Es decir, si tienen dientes bien cuidados o no. Y si esos dientes no están bien cuidados, a la doctora Lidia le encanta que se ponga, por ejemplo, que se observa caries, ¿verdad? Que se observa sarro.
describir el aliento del paciente también, ¿verdad? O si tiene dientes, por ejemplo, fracturados. Si utiliza prótesis, entonces arcada dentaria va inferior incompleta o ausente, ¿verdad? Con prótesis dentaria. Un ejemplo. Si utiliza aparato de ortodoncia. Luego observamos también las encías, cómo están esas encías. Si no tienen alguna alteración, como por ejemplo se observan hiperplásicas, están congestivas, rojas, sangrantes, ¿verdad? Si no presenta una gingivitis por el uso de tabaco, medicamento, o una prótesis que está mal adaptada al paciente. Bueno, luego vamos a observar la lengua. ¿Qué es lo que le vamos a pedir al paciente? Le vamos a pedir que saque la lengua y observamos la cara superior, la punta, los bordes. Le pedimos al paciente que mueva la lengua para ver su movilidad, si no tiene ninguna parálisis. Y observamos primero lo normal, si está normo coloreado, si está normo hidratada, ¿verdad? O si tiene una macroglosia, por ejemplo, o si observamos algún tipo de lesión y qué lesión observamos. Si no tiene una lengua saburral, por lo general nuestros pacientes internados podemos observar lengua saburral, ¿verdad? Ya sean por fiebre, por algún proceso infeccioso, por infecciones orales, hábito de fumar, ¿verdad? Entonces acá tenemos una imagen de una lengua saburral, ¿verdad? Por deshidratación también, ¿verdad? O si no estamos ante un paciente con una lengua lisa, por una glositis, por ejemplo, una lengua lisa roja. O si no tiene muguet, que es la presencia de placas blanquecinas e irregulares que están como pegadas a la lengua y que por lo general al despegar sangran, ¿verdad? Que se observan en los pacientes con infecciones micóticas, inmunodeprimidos, HIV, por ejemplo, o por el uso prolongado de antibióticos. O también podemos encontrarnos a veces en pacientes inmunodeprimidos principalmente una lengua negra vellosa, ¿verdad? Que es producida por la hiperplasia de las papilas filiformes y un aumento en la pigmentación. Como decía, atribuible a micosis, ingesta de antibióticos, generalmente se ve más en pacientes inmunodeprimidos, HIV. Si observamos, por ejemplo, o el paciente no se da cuenta o nos refiere que tiene una lesión ulcerosa en la lengua de larga data y es indolora, entonces esas son lesiones que por ahí tenemos que pensar como un diagnóstico diferencial, un cáncer de lengua, ¿verdad? Se tiene que estudiar pensando en eso, ¿verdad? Describir la higiene, ¿verdad? El aliento de la boca también. Bueno, luego la orofaringe. Le pedimos al paciente que abra bien la boca. Para eso necesitamos una buena iluminación, una buena fuente de luz. Necesitamos un bajalenguas y le pedimos al paciente que repita en forma permanente la vocal A, ¿verdad? Para poder observar el velo del paladar, las amígdalas, en qué condiciones se encuentran, sus pilares y buscando una amigdalitis, una angina, algún tumor o algún absceso, describir lo que hallamos. Una vez que describimos todo, vamos a pasar al pabellón auricular. En el pabellón auricular, que es en la oreja, que es lo que vamos a mirar, ¿verdad? Vamos a observar si las orejas están normoimplantadas, si tienen un tamaño normal, si son simétricas o asimétricas, y si son asimétricas, ¿por qué? ¿Verdad? Si están normolocalizadas, si no tiene la presencia de alguna tumoración, algún infiltrado como tofos, por ejemplo, en un paciente gotoso, si no tiene malformaciones congénitas como ausencia del pabellón auricular, ¿verdad? O una hipoplasia, o si no están muy aumentadas de tamaño.
Observamos el conducto auditivo externo también. Para eso, la maniobra que tenemos que realizar es llevar con los dedos la oreja hacia arriba y hacia atrás. Y con el otoscopio, ¿verdad? O con una fuente de luz, por lo menos para observar el conducto auditivo externo, observamos si no hay algún tapón de cera, alguna secreción, algún insecto, por ejemplo, que a veces el paciente viene refiriendo que le entró un insecto, algún eczema de conducto, algún forúnculo, ¿verdad? Y una vez que terminamos de examinar la oreja, vamos a pasar a examinar el cuello. Para ello, si es que el paciente puede, como dijimos, el paciente sentado, ¿verdad? De frente al médico, la cabeza erguida y bien centrada, ¿verdad? Para poder examinar bien el cuello, lo que tenemos que hacer es descubrir la región cervical, la región del cuello, hasta por debajo de las clavículas. Sacar si tiene collares, si tiene una ropa más abrigada, ¿verdad? Eso tenemos que pedirle al paciente que se saque. Y examinar todas las caras del cuello, ¿verdad? Observamos bien la región anterior, la región lateral y la región posterior. Una vez que terminamos de examinar el paciente sentado, también vamos a proceder a examinar el paciente acostado a 45 grados para ver si no presenta ingurgitación yugular. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que observar? Tenemos que observar la longitud del cuello, ¿verdad? Y anchura, que sabemos que va a variar según el hábito constitucional de cada paciente. Es decir, voy a tener un cuello largo en un paciente largo y fino, por ejemplo, en un paciente delgado, ¿verdad? En un paciente alto. Y por lo general un cuello corto, un cuello ancho en un paciente con sobrepeso, en un paciente más gordito, ¿verdad? Bueno, eso es en cuanto a la forma del cuello. Si no presenta alguna actitud anormal, entonces llega nuestro paciente a consultar con la cabeza luego ya inclinada, así medio rotada e inclinada, ¿verdad? Viene por una tortícolis, ¿verdad? O por alguna hiperextensión en contractura, ¿verdad? O alguna limitación, viene el paciente así con el cuello rígido, por ejemplo, ¿verdad? Limitando sus movimientos por dolor, que en algunos pueden ser producidos por artrosis, por ejemplo. También podemos observar una actitud anormal en pacientes con grandes cicatrices por quemaduras, por ejemplo. Presencia de tumoraciones es lo que tenemos que observar y describir, y la coloración de la piel, ¿verdad? Bueno, primero inspección. Entonces vamos a observar qué tipo de cuello es, si es un cuello si es un cuello largo, si es un cuello corto, ¿verdad? Observamos la presencia de tumoraciones, entonces en este caso nos llama la atención tumoración en región anterior del cuello, ¿verdad? En región anterior y lateral del cuello, ¿verdad? Llama la atención presencia de hiperpigmentación en región posterior cervical o en región posterior del cuello, ¿verdad? Que es característico en este caso, en esta imagen de la acantosis nigricans. Bueno, una vez que observamos, si nos llamó la atención, si vimos algún latido, alguna tumoración, como en este caso en la imagen anterior, nos llamó la atención acantosis nigricans, etc. Una vez que observamos todo eso, vamos a pasar a palpar, ¿verdad? Palpación primero con mano plena para palpar sensibilidad. Palpamos todo el cuello con mano plena, ¿verdad? Le preguntamos a nuestro paciente si siente o no siente que le tocamos, ¿verdad? Y si le duele o no le duele. Luego vamos a explorar la temperatura con el dorso de la mano, siempre comparando la región derecha con la región izquierda y luego con el resto del cuerpo, porque puede ser que tenga un aumento de temperatura local nada más en el cuello, ¿verdad? Pero en el resto no. Bueno, entonces pasamos a explorar temperatura, como dije, y posteriormente vamos a buscar la presencia de alguna tumoración o de algún nódulo. Bueno,
No hay una regla desde donde uno tiene que comenzar a palpar, pero se puede comenzar por la región anterior o la región posterior, ¿verdad? Como uno le quede más cómodo, ¿verdad? Entonces podemos comenzar por la región parotídea, con cuando buscamos nódulos, generalmente con el pulpejo de los dedos, ¿verdad? Pulpejo del dedo índice, medio y anular. Y vamos haciendo con movimientos giratorios, buscando la presencia de algún nódulo. Bueno, luego podemos pasar la línea media del cuello, posterior, toda la región anterior, ¿verdad? La región lateral y posteriormente la región posterior, ¿verdad? Hacemos una palpación superficial, como ya dijimos al principio, y luego la profunda. Bueno, luego vamos a pasar a explorar tiroides. Normalmente la glándula tiroides no se ve ni se palpa, ¿verdad? Pero si nos impresiona aumentada, entonces lo que tenemos que hacer es pedir al paciente que coloque la cabeza en hiperextensión y que trague la saliva. Si es que vemos que ese bulto asciende, entonces en ese caso es positivo, estamos hablando de tiroides. Y para la palpación vamos a colocarnos detrás del paciente y con una mano de cada lado vamos a rodear el cuello, ¿verdad? Los pulgares vamos a colocar por detrás en la región posterior y los 4 dedos por delante. Y lo que tenemos que hacer es explorar lóbulo por lóbulo, ¿verdad? Primero el lóbulo derecho, que casualmente, como nosotros estamos detrás del paciente, va a coincidir con la mano derecha, ¿verdad? Entonces exploramos el lóbulo derecho, luego el lóbulo izquierdo, y describimos, ¿verdad? Describimos las características de esa glándula. ¿Qué es lo que vamos a describir? Los bordes, la superficie, o sea, si tiene bordes regulares o irregulares, la superficie como es lisa, nodular, la consistencia, si es dura, si es pétrea, si es elástica, si hay dolor a la palpación, ¿verdad? La temperatura, si está aumentada o no, el tamaño y la movilidad con la deglución. Y para palpar el istmo lo que vamos a hacer es deslizar el dedo índice o el pulgar, ¿verdad? Acá en esta técnica dice que uno se puede poner delante del paciente y deslizar el dedo entre ambos lóbulos para poder palpar el istmo, ¿verdad? Pero se puede hacer también desde la región posterior del paciente. Luego al último pasamos a explorar adenopatías. Vamos a explorar los ganglios submentonianos, los ganglios retro y preauriculares, occipitales, los ganglios de la cadena yugular y espinal. Y asimismo, semiología de todo nódulo, de toda tumoración, ¿verdad? Lo que tenemos que describir si encontramos es la cantidad, la localización, el tamaño, ¿verdad? Si son varios, por ejemplo, entonces describimos, se palpan múltiples ganglios, ¿verdad? Cuyos tamaños varían de 1 centímetro a 3 centímetros, ¿verdad? Entonces ya tenemos que en ese margen de tamaño se encuentran en esos ganglios, ¿verdad? Si tienen temperatura aumentada, dónde están ubicadas, la forma, la consistencia, la sensibilidad, si está adherido o no a planos profundos, ¿verdad? Y diagnóstico diferencial con los lipomas que van a ser más blandos, móviles y no dolorosos por lo general, o algún quiste sebáceo, etc. Y con esta imagen les muestro cómo generalmente se hace para explorar. Acá nos muestran los ganglios, por ejemplo, submentonianos, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es, del lado que vamos a explorar, le inclinamos un poquitito al paciente de ese lado de la cabeza, ¿verdad? Para que los músculos muchas veces no se pueden palpar porque los músculos están como contracturados. Y al inclinar un poquitito la cabeza del lado a ser explorado, se relaja más, ¿verdad? O pone menos resistencia. Bueno, con eso terminamos.